En este video de Maestros de Po veremos el siguiente principio de la programación orientada a objetos, que corresponde al polimorfismo. En este caso, el polimorfismo se define como la habilidad de un objeto de adoptar muchas formas, o así lo ven varios de los lenguajes de programación orientados a objetos, y en donde los objetos de clase que pertenecen a un mismo árbol jerárquico, esto es, que heredan de una clase principal común, puedan tener funciones con el mismo nombre, pero con comportamientos diferentes. Aunque esto tampoco tiene que ser igual, puede ser como veremos en los dos tipos o más bien implementaciones que se le dan al polimorfismo. En este caso existen dos, que es en tiempo de compilación. Un ejemplo es la sobrecarga de métodos y el otro es en tiempo de ejecución, que es la sobreescritura de un método. Por último, antes de pasar a una breve explicación a través de código, tengo aquí presente un diagrama de una herencia de una clase, de dos clases que heredan de una clase abstracta, que es una figura, que en este caso solo tiene un atributo string y tiene un método abstracto que es getArea. En este caso, rectángulo y triángulo heredan de esta clase abstracta y le dan y realizan la implementación del método abstracto de la figura. Por lo tanto, cada una provee una implementación concreta de este método, que originalmente era abstracto por parte de la figura, de la clase figura. Con esto listo, podemos pasar a implementar o realizar algunos ejercicios en Java sobre el polimorfismo. Aquí tengo mi proyecto listo con dos paquetes, uno es mis clases abstractas y el otro es mis interfaces. En el caso Java, el polimorfismo puede ser realizado de al menos tres formas. Uno es usando clases abstractas, el otro es por medio de interfaces y el último, aunque es menos común encontrarlo y no es tan frecuente, es usando clases concretas o bueno, haciendo la herencia, en este caso, una herencia normal. Ok, aquí yo tengo en el primer paquete, perdón, tengo una clase figura. En este caso es una clase abstracta y un método abstracto que va a ser implementado por las clases hijas. Y tengo dos clases hijas. Una es un rectángulo que tiene dos atributos que corresponden a altura y la base, y el método a implementar, que en este caso es getArea, y en el caso del rectángulo, como recordarán en matemáticas, es la altura por la base. Y en el otro caso tengo el triángulo, que al igual que el rectángulo tiene los mismos atributos, pero la forma de calcular el área es diferente. En este caso igual se multiplican, pero se dividen entre dos. Ustedes me dirán, pero podría haber incluido estos dos dentro de figura. Eso es cierto, pero ¿qué pasa si la figura si hay otra figura que es un círculo? El círculo no necesariamente va a usar esos atributos, por los que estarían sobrando y no sería un principio de diseño muy bueno que digamos. El polimorfismo también es muy utilizado en patrones de diseño, como verán después en sus cursos, o espero que lo vean. Ok, pero como estamos viendo polimorfismo, yo creé aquí ya un ejemplo, pero voy a ejecutarlo para que vean. Hice una figura, en este caso es un objeto de tipo figura, pero lo que hacemos es una instancia de triángulo. En este caso esto es un polimorfismo de tipo dinámico, pues en este caso dinámico es en tiempo de ejecución, pues va a identificar el getArea, que pertenece en realidad a triángulo. Y aquí voy a hacer el mismo ejercicio, pero la figura lo que va a hacer es asignarlo a rectángulo. Entonces vamos a poner una altura de 8 y 8 y hacemos lo mismo, figura.getArea. Y en ambos casos tenemos un resultado. Entonces el área del triángulo es 4 por 2, que en este caso sería 8, y le dividimos entre 2 y eso nos da 4. Y el área del rectángulo en este caso es 8 por 8. Y de esta forma, si uno quisiera en un punto, en un método, por ejemplo, le pasaran un tipo de dato,
y el método tiene que volver una figura. Es tan simple como decir if type, por ejemplo, es igual a 1, o hay formas más elegantes de hacer esto. Entonces que devuelva un tipo, por así decirlo, que devuelva un rectángulo. Pero el rectángulo es instancia de tipo figura en este caso. Esto hace que sea mucho más fácil usar las clases y los métodos, pues se sabe que cada uno va a tener ese método, pero cada clase lo implementa de alguna forma. Más bien, en este caso, aprovechar las ventajas que da el polimorfismo en lenguajes orientados a objetos, sobre todo porque podemos tener, como mencioné, esa ventaja de saber que si yo tuviera que escoger o dado un parámetro, yo tengo que volver a un tipo de dato en específico. Así me aseguro, o se asegura el programa, de que siempre va a volver un tipo de dato y que el método que va a usar o los que vaya a usar van a ser implementados en sus versiones concretas, o en este caso las clases concretas, como en este ejemplo, que son rectángulo y triángulo. Ok, ahora haré el mismo ejemplo, pero usando interfaces. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una interfase que va a ser figura igualmente, y en este caso el método no es necesario declararlo abstracto porque está de más, se puede hacer pero no es necesario, y lo declaramos void ya está y get area y listo. Una de las ventajas de interfaces, no sé si ya lo hayan visto en sus clases o hayan estudiado esto, es que a diferencia de las clases, sí pueden ser implementadas por una clase. Una clase puede implementar varias interfaces, pero una clase no puede heredar de varias clases. Okay, esto da una ventaja, pues podríamos tener múltiples interfaces y las clases pueden implementar esas interfaces o algunas de ellas, y uno podría crear objetos de alguno de esos tipos de interfaces. Esto da muchas ventajas, la verdad, así que espero que lo estudien a fondo, porque el polimorfismo y en este caso las interfaces tienen muchas ventajas en conjunto. Ok, ahora lo que haré es crear una clase de tipo triángulo igualmente, y voy a traerme de la parte de acá, me voy a traer esto. Y decimos que va a ser implements de figura. Y listo. Ya estamos implementando la interfaz de figura, por lo que haríamos ser capaces de crear o de utilizar el método o de instanciar este objeto de tipo figura. Y por último hacemos el rectángulo, que viene siendo lo mismo, solo le hacemos unos cuantos cambios, y en lugar de dividido entre 2 va a ser simplemente esto. Y se me olvidó implementar la interfaz. Y ahora en test creamos lo mismo. Entonces voy a traerme el mismo ejemplo de esta clase. Y vamos a cambiar esto por test 2. Vamos a cambiar los números para que se noten. 9 por 9 o 10 por 10 para que sea mejor. Y de 8. Y aquí lo tenemos. Los dos resultados. Es posible ver que es prácticamente lo mismo, pero como dije, las interfaces es más común, además, bueno, es una de las más comunes, y yo la recomiendo bastante por lo que dije, porque las clases pueden implementar varias interfaces, a diferencia de la herencia, que solo se puede dar de una, y por eso es que son muy utilizadas. Además, en comparación, este código es mucho más corto que este de acá, o al menos en algunos casos es más corto, se ve que al compararlo con la clase abstracta.
Ok, y con esto se puede ir concluyendo la explicación de polimorfismo, su importancia y cómo se puede usar. En algunos casos es posible tener un tipo de datos, ya sea, voy a decir que es una interfase de conexión, por ejemplo, y se implementan o existen dos clases concretas o varias, y cada una de ellas es un tipo de conexión a una base de datos, ya sea Oracle, Postgres, eh, SQL Server. Y en ese caso, como dije, si pasó un parámetro o no se quiere conectar a alguno de ellos, es posible simplemente decir, ok, voy a seleccionar esta y de una vez el programa me devuelve a mí el tipo de conexión que yo ocupo. Sin que yo, digamos, es un tipo de conexión, yo no tenía que volver a uno en específico. Sí lo hice, pero al final lo encapsulé en un solo tipo que es una conexión que se espera que esa conexión o que la conexión en concreto implemente todos los métodos y que cada una de ellas haga lo mismo. De esta forma uno no se tiene que preocupar tanto por el funcionamiento del programa, pues cada uno de ellos va a hacerlo a su manera y uno espera que eso esté bien en este caso. Ok, y con eso concluyo ya el video. Creo que se extendió de más cuando es un tema tan difícil, aunque cuando yo lo vi por primera vez no pensé que fuera tan útil, sino que hasta el avance de que fui estudiando, noté la verdadera importancia que podía o los usos que yo le podía dar a esto. Ok, espero que lo hayan entendido y que haya sido de su grado.